Buenos días a todos, sean bienvenidos. Hay personas que nos visitan por primeras veces, sean bienvenidos. Pues les damos un cordial, amistoso saludo y espero al final darles un abrazo muy afectuoso. Personas que ya tienen viniendo pues un tiempo, sean también muy bienvenidos. Hermanos que están aquí, bienvenidos. Personas que nos ven en internet también, pues bienvenidos y les damos un abrazo muy fuerte desde lejos, ¿no? Mandamos un abrazo muy fuerte. Muy bien, vamos a empezar. Mientras se proyecta la primera lámina ahí en el cañón, le hago una pregunta así sencillita. ¿Quién cree que hoy Dios le va a bendecir? Levante su mano, que diga, ay, Dios hoy me va a bendecir. Ok. Para Dios es muy importante porque cuando uno tiene esa expectativa de decir Dios me va a bendecir hoy, algo me va a hablar, Dios pues habla, le agrada, ¿no? Dios se agrada de que la gente está esperando recibir de Él. Y cuando no, cuando las personas no tienen esa actitud y pues no sé y esto, sí, bueno, en su misericordia bendice y a veces Dios te habla aunque tengas la peor actitud, pero a Él le agrada. Y a veces las personas salen vacías porque no está esa actitud que a Él le gusta, que Él necesita ver en las personas. Hoy Dios me quiere hablar. Muy bien, vamos a empezar con nuestra enseñanza. Seguimos con el ciclo del rey David. Esta es la enseñanza número 21. 21 domingos ya dedicados a este personaje en la Escritura. No está lejos ya el final de esto que queríamos compartir. No está lejos el final, pero vienen detalles muy fuertes, ¿no? Muy importantes en la vida del rey David. La última vez platicamos de cómo mostró Dios su desagrado ante el pecado de David. No solo fue adulterio, ¿verdad? No solo fue eso, mató a su mejor amigo, a un hombre leal, actuó de hipócrita, traicionó. La verdad es que traicionó hasta a todos sus amigos en el reino al actuar de esa manera, a todo su ejército, porque pues actuó de una manera con alevosía contra alguien de ahí. Y todo el ejército, si se entera, pues iba a sentir traicionado. Bueno, hizo muchas cosas. Hasta aquí hemos llegado en este estudio, ¿no? Y la vez pasada hablamos sobre cómo Dios mostró su desagrado a David. Cómo demostró esa repulsión a eso. Y número 1, mostró el pecado de David. Le mostró su pecado. Le hizo ver esto que tú estás ocultando, lo voy a publicar. Y lo mostró a través del profeta Natán. Y bueno, tan lo mostró que más de 2000 años, aquí estamos, ya nos enteramos de eso. ¿Se da cuenta? Tan mostró Dios el pecado de David que más de 2000 años después, hoy nos estamos enterando a detalle de todas las cosas que hizo. Eso nos debe de dejar una idea. No, a Dios no se le va nada, no se le va ningún detalle y mejor hay que vivir una vida sabiendo que Él nos ve en todo momento, que Él nos observa. De todos modos, un día todo saldrá a la luz, como dijo el Señor Jesucristo. Muy bien, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de cómo Dios mostró su desagrado ante lo que hizo David. Número 2, dice, Dios mostró su juicio a David. No solo le mostró su pecado y ya, bueno, esto es lo malo que hiciste y lo desapruebo. No, ahora viene una sentencia por todo eso. Y viene un juicio de parte de Dios y es muy fuerte. Repasemos los últimos 2 versículos de lo último que leímos. Segunda de Samuel 12, versículo 8 y 9 dice, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Está hablándole Dios a David. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
¿Qué palabras de Dios? Como diciéndole, mira, ¿te pareció poco, David? ¿Te pareció poco que te haya entregado todo el reino, que te haya llenado de bendiciones? ¿Te pareció poco? Te habría dado más. Escúchalo bien, David, te habría dado más si me lo hubieras pedido y hubieras actuado como era correcto. Te habría dado más. Y eso creo que nos dice Dios a todos, amado amigo, hermano. O sea, si de repente tú vives insatisfecho, Dios podría darte más. No tienes que hacer las cosas a tu manera. No tienes que hacer las cosas como tú crees que es mejor. No tienes que salirte con la tuya y decir, por aquí, por acá. No, Dios te habría dado mucho más si lo hubieras obedecido a Él y hubieras seguido su camino. Ese es el reclamo de Dios. Te habría dado más, David. Verso 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué, pues, David, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amnón? Vimos que David no estaba satisfecho con lo que Dios le había dado y que un gran pecado, porque unos son los que están afuera, ¿no? Y que era su adulterio, su asesinato y toda su codicia, y otros los internos. Y aquí Dios le está diciendo, ingrato, ingrato, te di tanto y menospreciaste mi palabra, menospreciaste todas las bendiciones, que te salvé de Saúl, todas las veces que te tomé como un buen pastor y te cargué, David, menospreciaste. Es tremendo lo que le está diciendo Dios, un pecado de ingratitud. Y amigo, este mundo está lleno de ese pecado de ingratitud hasta el tope. Y la gente, como no es algo, como es socialmente aceptable, por eso no se juzga a una persona, no va a la cárcel, la gente así vive. O sea, sintiendo que merecemos todo, sintiendo que el piso que tengo es mío y el lugar que tengo y el trabajo que tengo me lo gané con todo mi esfuerzo y quítense porque ahí estoy yo, sin decir, Dios me ha dado todo esto que tengo. Dios me ha dado todo, la casa, la salud, las fuerzas, la carrera, los estudios, el oficio, el trabajo. ¿Cuánto le agradecemos a Dios? Y a veces reclamamos, ¿no? Casi como con el puño hacia el cielo, ¿no? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué me quitas esto, Dios? ¿Por qué me lo quitas? Espérate. ¿Y lo que te ha dado? ¿Y lo que te ha puesto en tu vida? Ese pecado es el que le está reclamando, desnudando todo Dios, ¿no? A través de su profeta. ¿Cómo es posible que con tanta bendición que te di, tomaste en poco mi palabra? Ese es el reclamo de Dios. ¿Cómo es posible que con tanto que te doy, hayas tomado en poco mi palabra? Amados, tal vez si no fuera por Dios, ya no estaríamos aquí muchos. Esa es la verdad. Hasta un servidor, yo creo que si no fuera por Dios ya no estaría aquí. Primero por todas las cosas que hice en mi vida pasada, mi pecado, de donde Dios me sacó. Segundo, porque hasta por mi salud, tengo una situación de salud, ya a veces he comentado, soy propenso o casi a la diabetes, ¿no? Me he cuidado bastante, pero he pensado que si Dios no me ayudara, no hubiera llegado hasta aquí. Si tengo hoy fuerzas, es por Él. Pero yo sé, con mucho temor, que un día esto desaparece. O sea, un día ya no amanezco y mi azúcar hasta el tope. También durante mucho tiempo, ¿saben? Desde que era niño y hasta hace unos años tenía muchas crisis de asma. Y en esta temporada para mí era fatal. Mi esposa, que está aquí, pues ella es la primera que puede dar nota de decir las noches, pues cuánto sufría, porque yo dormía así, de que no podía respirar bien. No podía. Bueno, gracias a Dios,
y de muchos años de orar, Dios ayúdame, pero que se haga tu voluntad, ¿no? A través de esto Dios me ha ayudado y mire, hoy no tengo ya crisis de asma. Gracias a Dios. Si hoy yo puedo hacer algo, todo se lo debo a Él. Cada punto, cada situación, cada parte de mí, si algo bueno hay de mí, gracias a Dios. Que Dios me ayude a no llegar a tener ingratitud hacia Él, ¿no? A ensoberbecerme, a sentir que yo merezco todo. Que Dios nos ayude, porque es terrible ese pecado de ingratitud. Muy bien, ¿cómo un hombre llega a despreciar toda la bendición de Dios y todas las cosas tan enormes que Dios ha puesto en nuestra vida y las cambia por minutos de placer? ¿Cómo? O por un minuto de pecado, por una mentira, un engaño. ¿Cómo Eva, pues con todo el jardín del Edén, todas las frutas y todas las cosas que había, lo cambia por, a ver qué se siente probar esta, ¿no? Si tengo todas las demás. ¿Cómo el ser humano cambia todo lo que Dios te da por minutos de placer que el pecado da? ¿Cómo? Y se debe a una cosa, ¿sabe? El pecado afecta a la razón del ser humano. O sea, cambiamos todas las cosas y riquezas tan grandes, las cambiamos por cosas tan insignificantes. Y eso le pasó a David. Muy bien. El pecado, amigo, nos afecta en muchas cosas y es un poco lo que vamos a hablar. Pero, siguiente lámina. Entonces, el día de hoy, el tema es desagradable ante los ojos de Jehová, parte 2, ¿no? El juicio de Dios, ¿no? El juicio de Dios. Hagamos una oración, pidámosle a Dios que nos hable, que alumbre nuestro entendimiento, que más que hoy tener más información de David y que nos enteremos del chisme de su vida, podamos meternos en la mente y decir, Dios, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo hago para no ser como David? Padre, muchas gracias, Señor, porque la exposición de tu palabra, dice la Escritura, alumbra el entendimiento. La exposición de tu palabra alumbra el entendimiento. Hoy alúmbranos, acláranos, Señor, abre nuestra mente, que nuestro espíritu reciba, Señor, tu palabra, que nuestra alma, Señor, la asimile hasta el fondo, hasta el corazón, y que tu palabra penetre, Señor, a lo más profundo, a los tuétanos y a todo. Háblale a tu iglesia y háblale, Señor, a cada amigo, amiga que está aquí presente. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Un principio que yo quisiera, voy a poner como 3 o 4 principios importantes que uno que uno aprende en la vida de David. Y este es uno. A menos que veas tu pecado como Dios lo ve, jamás lo vas a confesar como a Dios le agrada. Jamás, jamás lo vas a confesar. A ver, me explico un poco. Hay personas que llegan a mentir, ¿no? Ay, y dicen, no, pues, Dios, perdóname, hoy me eché una mentira con mi jefe, perdóname, amén. Sí, lo confesó la persona, ya lo confesó, dijo el hermano que hay que confesar el pecado, ya lo confesé, pero así no le agrada a Dios. Cuando la persona se da cuenta de lo que hizo y empieza a ver, bueno, ¿por qué mentí? Y empieza a meditar, bueno, es que le tengo miedo a mi jefe, es que la verdad me da mucho, bueno, y empieza a indagar, no, entonces yo tengo el pecado de cobardía. Y cuando empieza uno a meditar por qué actuó, ¿no? ¿Por qué salió un pecado? Y empieza a ver lo que hay en su corazón, pues claro, eso te lleva a confesarle a Dios todo y a decirle, Señor, perdóname, soy un cobarde y por eso mentí, ayúdame ya a ser valiente. Eso ya le agrada a Dios. Eso dice, eso es la confesión que me agrada. Estás yendo a profundizar, estás valorando
que el pecado no es cualquier cosa, que me ofende y que estás lastimando a muchos. ¿Ve? Si la persona no ve su pecado como Dios lo ve, nunca lo va a confesar como a Dios le agrada. Por eso hay religiones donde vas con el curita, ¿no? Y le dices toda tu lista de pecados, bla, 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 y también hice esto y me robé y le contesté a la vecina y sabe, la odio, pero le hice brujería, pero se lo digo a usted y ya usted ya me... Pero realmente no hay una confesión verdadera, no hay un apartarse de eso, no hay un, oye, hice mal, merezco lo peor, es que soy terrible. No hay una confesión verdadera. Y eso es algo que David tenía claro y se aguantaba. Él sabía que no se trataba de nada más decirle a Dios, Señor, perdóname, pues hice mal con Betsabé y sí, a Urías pues lo maté. Ay, pues pecadito tremendo, pero tú eres Dios lleno de gracia, amén. No, David sabía que así no se puede tratar a Dios y que eso no servía de nada, y hasta que él profundizó y pudo confesarlo como a Dios le agrada, avanzó en su vida. Entonces, grábese esa cosa muy importante. A menos que veas tu pecado como Dios lo ve, tan inmenso, tan grande, a menos que lo veas así, jamás vas a confesarlo como a Dios le agrada. ¿Qué es importante? Entonces empezar a meditar. ¿Qué tan grave es mi pecado? ¿Qué tan grave es lo que he hecho? ¿A cuántos he ofendido? ¿A cuántos he dañado? ¿Qué he hecho con todo esto? Cuando tú empieces a profundizar, entonces sí te vas a poder acercar a Dios de una manera diferente y vas a entender a profundidad lo que hizo. Por eso hay en esta vida medios cristianos, ¿no? Gente que no es cristiano casi, pero no, porque no profundiza en su vida, acepta a Jesús en su corazón sin haber entendido el grado de su maldad y haber entendido el enorme amor de Cristo en la cruz. Y por eso la gente pues echa para atrás a la primera cosa. La tierra es una tierra pedregosa y a la primera persecución, porque no ha recibido la palabra a profundidad. Qué importante. Muy bien. Entonces, para entender un poco acerca del pecado y de cómo lo ve Dios y lo puedas confesar, vamos a decir algo. En la Biblia hay un tema de estudio muy importante, que es el pecado. Y hay una rama de la teología sistemática que se llama la amartiología. En la teología está lo que estudia la salvación del ser humano. Hay una rama que estudia sobre Cristo, la cristología. También está todo lo que se tiene que saber del Espíritu Santo. Y así, bueno, hay una rama de la teología, los que estudian bastante de esto, que está específica para estudiar sobre el pecado y lo que ha hecho en la humanidad. La amartiología, de hecho, es una rama que estudia el pecado, su origen, su naturaleza, sus consecuencias y la forma en que afecta a la humanidad. Todo eso hace a través de la Biblia. Tú puedes, de hecho, cuando lees y estudias tu Biblia, empezarla a estudiar así. A ver, voy a leer desde Génesis, Apocalipsis todo este año y me voy a poner a estudiar todo lo que habla acerca del pecado o todo lo que habla acerca de Cristo. Y voy ahí a ver qué me habla de Cristo, o voy del pecado, o voy sobre la salvación del alma y la voy estudiando. A ver, aquí qué me quiere hablar de la salvación del alma. Se puede ir analizando así la Escritura, y hay hombres que así han hecho hasta comentarios bíblicos sobre un tema a lo largo de toda la Escritura. Muy bien, entonces hablemos un poco de eso, de todo lo que la Biblia habla acerca del pecado. Y hoy quiero darte cinco características del pecado. Siguiente lámina. 5 características innatas del pecado que están a lo largo de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. La primera,
el autoengaño. El autoengaño. Cuando una persona peca, hay cosas que ocurren dentro del alma del ser humano. No es nada más, ay, me eché una mentirita. Ay, mentirita blanca. No, suceden cosas adentro del ser humano, en el alma, en tu espíritu. Cuando alguien odia, cuando alguien comete pecados, cuando alguien transgrede la ley de Dios, cosas internas pasan. Como cuando alguien empieza a consumir algunas sustancias, algo adentro le pasa a tu cuerpo, tu sangre, todo eso, algo pasa. Bueno, en el alma pasa algo muy importante. ¿Sabe qué es? El autoengaño. Es cuando el pecado en sí trae consigo satisfacción y placer, aunque esta es siempre momentánea. A eso nos vamos a referir. A ver, un poco despacio. Mire, decirle a nuestros hijos jóvenes, no, el pecado es, cosa fea, hijo. Pues la verdad es que es un poco de verdad y mentira. Lo que tienes que decirle a tus jóvenes, a tus hijos y a las demás personas, el pecado trae placer, y un placer tremendo. Si no, la gente no lo practicaría, pero el placer es momentáneo y las consecuencias son terribles. Y ahí está el autoengaño que trae el pecado. Es muy atractivo. Dígame, pues David, claro que disfrutó el pecado. Claro que la persona cuando practica su pecado lo disfruta, se entretiene. Hasta la amargada, la que no quiere perdonar, cómo disfruta pasarse horas y horas meditando en todo el mal que le quiere hacer a esa persona contra la cual viven injusto. Lo disfruta aquí. Pero si yo pudiera. Y está ahí en su mente recreando y le apasiona y disfruta. El pecado trae placer al ser humano. Las drogas, que son ya pecados muy escandalosos, trae placer al ser humano. Si no fuera eso, no sería atractivo. Entonces uno tiene que partir de una base. El pecado se va a presentar muy atractivo siempre al ser humano, muy atractivo. El detalle es que tú mismo no haces el freno para decir, espérame, pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Qué voy a hacer? Voy a perder, voy a meterme en un problema, me puedo ir de filo y al rato estoy de vicioso si me meto a las drogas o al alcohol o a esto y puedo perder a mi familia la gente que hace, de repente en automático se quiere engañar y decir, no, pues es que nadie va a saberlo, no pasa nada. Y disfruto un poquito. Ese es el engaño que trae. El pecado deslumbra a la persona, pero no le presenta las consecuencias. Esconde el pago hasta que el acto se comete. No recuerda que lo que siembras vas a cosechar. Cuando la gente está a punto de cometer el pecado, no creo que lo que más le brilla en la cabeza es lo que siembras cosechas, amigo. No, lo único que está pensando la persona es, venga el disfrute por ese pecado, venga. ¿O tú crees que David pensó, lo que hoy siembro lo voy a cosechar? No lo pensó, lo cometió y al rato decía, ¿cómo salgo de esta hora? Y tuvo que matar a Urías. Entonces, el pecado en sí trae eso. Y esa es la advertencia que tenemos que hacerle a las personas constantemente, nuestra familia, nuestros hijos. Cuidado. Trae placer y sí trae, y vas a disfrutar, pero trae consecuencias terribles, eternas y grandes. Por eso el pecado es engañoso. Te puede llevar a imaginar que no pasará nada, que serás librado de las consecuencias. ¿Y sabe qué? Cuando la gente lo comete, hay un engaño que uno mismo se pone. Yo soy especial para Dios y Él va a extenderme a mí como algo extra. A mí Dios me ve diferente. Y a mí yo creo que me va a conceder esto. Eso pensó David y hoy vamos a entender que no. No hay persona excepcional que diga, es que a mí Dios sí me entiende en mi contexto. Pues no. Él menos que nadie. El ser humano te puede entender en tu contexto. El ser humano puede mirar las cosas y decir, no, pues no,
no voy a ser tan duro en juzgarlo. Dios no. Dios sí conoce todo, todos los detalles y todas las acciones que has cometido. Pero hay personas que dicen eso. A mí Dios me va a extender un favor especial porque yo digo que yo soy muy especial para Él y si cometí esto me va a perdonar a mí. No, ese es el autoengaño que produce el pecado, que trae consigo. ¿Qué más? El pecado no solo engaña para atraer, o sea, como para que te envuelva y caigas en él, sino que ocasiona que la persona también comience a engañarse a sí misma, con el fin de ir justificando su acción. Así la persona se repite ideas tales como, no es tan malo, bueno, al fin que todo el mundo lo hace, los santos en la Biblia también pecaron, ahí está David, y entonces empiezan a abrazar todo eso y dicen, no, pues ¿quién está libre de pecados? Si el mismo David, mira, ¿tú quieres pecar como lo hizo David? Entonces prepárate a recibir los juicios que recibió David y que hoy vas a saber. No, pero Dios está lleno de gracia y misericordia. Ay, es tan bueno. Usted que no predica la gracia y solo habla de esto. Bueno, prepárate a recibir también la otra parte de Dios, su justicia y su juicio. Eso es lo que está aquí. Pero así es el pecado, te engaña. ¿Qué más? Todo esto lo hace la persona para apaciguar su conciencia, ese regalo tan hermoso que Dios nos dio, la conciencia, y todo eso lo hace así como que, ¿cómo me meto un mejoralito, una aspirina, un paracetamol que me ayude a que, esto se resbale porque me está acusando todo el tiempo? Eso es el autoengaño que produce el pecado. Otro engaño es el siguiente: si la persona es religiosa, se siente cristiana, pervertirá las doctrinas de la Biblia para autoengañarse y pensar que puede continuar transgrediendo las leyes divinas sin que suceda nada. Así pues dirá, estoy bajo la gracia, Dios ya no me ve a mí, sino ve a Cristo en mí, ya no estamos bajo la ley. Válgame. O sea, hay cosas que en esas son verdad, que estamos bajo una gracia, y que usted esté sentado aquí es la gracia de Dios porque ya nos hubiera matado por todo lo que hemos hecho. Es verdad, pero eso no quiere decir que Dios está agradando. Dios hoy no está agradado si usted está en pecado. No está agradado. Está a punto de caer el juicio, y si no es porque tal vez han orado por usted, tal vez le han ayudado, tal vez alguien está intercediendo, está deteniendo toda su ira. Pero el día que diga se acabó, yo no quiero estar en sus zapatos, porque hasta ahí llegó y lo va a juzgar con lo que tenga, Pero así pasa, las personas se engañan, el pecado produce eso, un autoengaño, y eso es lo que pasó en David. David ha de haber dicho, no, pues soy el rey de Israel, no pasa nada, Dios de todo, mira, hasta el arca está aquí, o sea, allá abajito la traje a Jerusalén, está el arca, la presencia de Dios. Tanto engaño, así es con el pecado. Eso pasa, ¿no? Hay personas así que, bueno, yo ya se lo dije a tal persona, ya con eso es suficiente, pero ahí está diciéndote Dios, no es suficiente. No, bueno, yo creo que estoy bien. No es suficiente. Otro engaño frecuente es el intentar excusarse diciendo que no se puede evitar hacer el mal, que se es humano, que la tentación es insoportable, que los traumas de la niñez, las hormonas, que todo aquello que existe y se puede culpar son la causa verdadera del pecado que cometemos. Mucha gente vive así. No, es que usted no sabe lo que viví de niño. No, y ahora, pues por eso yo no tuve la culpa. Yo no tengo la culpa de todas estas cosas que he vivido. Son mis hormonas, son mis hormonas, mamá. Tú te tienes que entender por qué reviento a veces, por qué hago esto. Es la adolescencia, la juventud, todo esto que pasa en mi vida. Ese es el engaño del pecado. Es que así soy, es mi temperamento y no me puedo controlar. Y por eso exploto. Pero tú ya me debes de entender, yo nací con un temperamento. El engaño del pecado. El engaño
por seguir ahí haciendo cosas y tú sabes que todo eso está mal. Todo eso está mal. Hay dos propósitos con el engaño. ¿Sabe cuáles son? Inhibir la conciencia para no sentirse mal al pecar. O sea, la gente peca y tiene rápidamente que meterse un paracetamol al alma, que es calma la conciencia, cálmala, porque me empieza a aguijonear. No es tan malo, hay hombres así, ya David pecó, seguro que todos ellos pecan, no, y la tienes que calmar porque la conciencia es un precioso regalo que Dios nos dio para ayudarnos a no caer. Y ahí está, tienes que ayudarle. Y otro propósito es quitarle el freno para pecar libremente y para decir, ya puedo hacer lo que sigue y sin ningún problema. Todo eso pasó en la mente de David en el momento en el que codició a Betsabé. Y como ya había transgredido la conciencia y ¡pras!, el autoengaño estaba ocurriendo dentro mentalmente, Dios le envía a los que estaban ahí y le dijeron, Señor, David, rey, pero ella es la esposa de Urías, la nieta de Aitofel. ¿Se acuerda, Señor? Pero el autoengaño brincó esa tranca, ¿no? ¡Pah! Y se siguió. Ve, por eso usted tiene que ser serio. No, si usted cae en un pecado, si usted comete un pecado, si usted tiene que pedir la ayuda de Dios, pedir la ayuda de personas que le puedan ministrar, porque no es cualquier cosa. La gente a veces se va de eso, ¿no? Y dice, pues ya se lo confesé a Dios. Sí, eso es lo más importante, pero ¿se lo confesaste como a Él le agrada? Tal vez no has mirado a profundidad para confesarle a Dios las cosas como a Él le agradan, y para eso es necesario ayudarte, ministrarte, dirigirte, para que le confieses a Dios las cosas como a Él le agradan y tengas tú una verdadera sanación espiritual. Verdadera sanación. Porque dentro, en tu alma, en tu psique, en tu estado espiritual, están ocurriendo cosas pero tremendísimas. El autoengaño, para empezar. Número 2, otra cosa es, se endurece el corazón. Se endurece. Del griego esclerocardias. Es obstinarse voluntariamente. Por más razones que se le presentan a la persona con un corazón endurecido no cambia en su intención egoísta. Eso empieza a producir el pecado. Un endurecimiento, un obstinarse de, no, yo voy a hacer esto, le guste o no le guste a la persona. Yo voy a hacer esto, te dicen los jóvenes, ¿no? A los papás. Pues te guste o no. O a veces no te lo dicen, pero por dentro se lo dicen a sí mismo. Pues te guste o no, lo voy a hacer. Y voy a hacer lo que yo quiera. Y cuando yo quiera lo voy a hacer, te guste o no, papá y mamá, y voy a hacer. ¿Qué es eso? No se dan cuenta, un endurecimiento del corazón y del pecado, y ni siquiera se dan cuenta que están perdidos, ¿no? Y creen que van a salir por su cuenta, no, pero lejos están, se van a pudrir bien tremendo con toda esta situación, porque hay algo que el ser humano no puede controlar, y eso es pues todas estas consecuencias del pecado. Si no viene Dios, te ayuda, te abre el entendimiento, te dice, mira, esto es lo que está ocurriendo en tu vida, escapa. Pues imagínate cómo se va a dar. Pero ahí están las personas. ¿Qué más? Ese endurecimiento hace que la gente se vuelva obstinada, terca. Dios le promete el cielo a la persona y lo convence y lo trata de convencer de abandonar su pecado, y nada. Le muestra la bondad de Cristo y nada. Le ayuda con el Espíritu Santo y nada. Le hace entender que el pecado lo daña. Le dice, está bien. Le dice Dios a las personas en prédicas como esta, no lo hagas por mí, dice Dios, hazlo por ti. Te está matando a ti y a tu familia. Te está destrozando a tu esposa, a tus hijos, a todo mundo te está destrozando. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Y ni así. La gente endurecida ya, porque el pecado ha penetrado tanto y ha ido creciendo como un tumor, que la gente lo que hace es así como que, no. Pero te vas a dañar tú mismo. Ahí le dices a la amargada,
Tú mismo te estás dañando con esa amargura en tu corazón y hasta tu salud se está alterando, y un día el médico hasta te va a decir: está usted muy mal por tanto odio que hay en su corazón. Y ni así, pues yo no voy a perdonar, no voy a perdonar. Ni así. ¿Cómo se le llama eso? Endurecimiento. Eso pasa dentro. Y luego la gente va con el psicólogo y ayúdeme y terapia y no sale adelante. Y quizá de ahí lo canalizan hasta con el psiquiatra, y va con el psiquiatra y le dan medicamento controlado y ya. Y no hay ayuda. ¿Por qué? Porque está ocurriendo algo dentro de sí, en el alma. Algo muy profundo. El endurecimiento de corazón. Es tremendo. El corazón está endureciéndose y le presenta razones, y las personas no quieren salir adelante. No es cualquier cosa el pecado. Y eso pasó en la vida de David. Vea cuántas trancas lo fuimos narrando, ¿no? En toda esta historia. Dios le envía a uno, Dios le envía a otro. El mismo Urías fue un instrumento de Dios para decirle: por vida tuya, David, que yo no voy a hacer tal cosa de tener placer con mi esposa, aunque me sea lícito, y descuidar a todos los del ejército. ¡Pah! Golpe a la conciencia. ¿Y qué hizo David? Se endureció. Dijo: no, yo voy a hacer lo que quiero hacer. Vea cómo afecta. La gente juguetea con esto del pecado y piensa que es cualquier cosa, que no, a mí no me va a pasar, yo tengo todo bajo control. No sabe que estas cosas te está metiendo en los caminos más tenebrosos y espirituales. ¿Y el ser humano qué puede hacer con ello? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos a Cristo urgentemente. Necesita usted clamar y decir: Dios, ayúdame, sácame de esta maldad, sácame, si yo me estoy engañando, ayúdame. Pero pues la gente no clama ni eso. Número 3, ¿qué más hace el pecado? Ultraja la razón. ¿Qué es eso? Bueno, hacer lo que uno sabe que hace daño es irracional. Cuando la gente sabe: esto no lo debo de hacer, me causa daño, y aún así lo hace, ya perdió la razón. Ahí está, vea, el pecado llega a tales extremos que mucha gente queda ya enviciada, ¿no? Esclava del pecado, es lo que dijo Cristo, esclava. Y por eso la gente no sale de la tomadera, no sale de las drogas, ni de la amargura, no sale porque está esclavizada, ya su razón ya no le funciona, no hay reflexión. Es triste, pero llegamos a una situación donde perdemos todo eso, toda la razón. Ahora, yo le hablo desde aquí, desde este lugar, no como la persona que siempre fue así. No, le hablo desde un lugar donde yo perdí la razón. O sea, yo cuando reflexiono en mi vida pasada digo: ¿qué hice? ¿Hasta dónde llegué? ¿Qué cometí? ¿Cuántas cosas aberrantes? ¿Cuántas cosas? De repente algún día le he comentado hacia una persona para darle un poco de testimonio de cómo Dios tiene poder para sacarte, y le digo: mira, yo llegué a esta parte, y se le hace increíble. ¿Qué? ¿A poco? Sí, porque uno pierde la razón. Uno piensa que uno tiene el control de todas las cosas en la vida, pero la realidad es que pierde uno la razón con todo el pecado, con la soberbia, el orgullo, con todo eso, pierde uno la razón. En ese momento, la persona decide que no quiere ser influenciada por la razón, sino por las pasiones y los deseos. Así hay hombres que han perdido a su familia, han perdido a su esposa e hijos, a cambio de un rato de placer sexual o de infidelidad, o por un romance, o con un amante que luego despoja de su dinero y los abandona por otro. ¿No es esto un acto racional? Que una persona pierda a todos sus hijos, su familia, por un amante, y luego esa le roba todo el dinero, y eso pasa, y se va con otro, ¿no? Y te quedas sin nada. ¿No es un acto irracional eso? Y eso hace el ser humano sin Dios. Y eso hace el ser humano. No se da cuenta que está cambiando cosas enormes, la eternidad, la bendición que Dios ha puesto en tu vida, tu familia. No, se pierde la razón. El pecado te envuelve y tú
voluntariamente te dejas engañar, te engañas voluntariamente, por eso se llama autoengaño. Dices, sí, no va a pasar nada. Proverbios 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, dice, corrompe su alma el que tal hace. Yo en otras ocasiones le he comentado a usted, que pienso que muchos de estos proverbios David se los dijo a Salomón, ¿no? O a lo mejor le dio la idea, la frase, y Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, lo puso en forma de un verso, ¿no? Pero imagínense que estas palabras son de David dichas a Salomón. Oh, hijo, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Vaya que resuena con tanta fuerza. Un buen ejercicio es, tome ese maravilloso libro de Proverbios, léalo a la luz de lo que le digo, como palabras de David a Salomón, y vea lo que va descubriendo y va a decir, ¡ay! Creo que David pues pasó y asentó muchas cosas, ¿no? En Salomón para decirle, por eso le decía, hijo mío, retén mis palabras. Así empieza Proverbios, ¿no? Oh, si me entregaras tu corazón, hijo, pues eran las palabras de un padre que había aprendido con topes y con todos los juicios la sabiduría para vertirla en su hijo, ¿no? No quiero que esto te pase, Salomón. Pero ahí está, mire, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Número 4, siguiente, el pecado, cuarta cosa. Ahora hay muchas, pero hoy nada más quiero rescatar estas 5. 4, el pecado tiende a corromper todo el carácter. Y este es el desarrollo natural. Se empieza con enojos, así, un enojo, una ira, pero al no considerarlos pecado, al rato se permiten los rencores, los odios y los adictos a la violencia. Y al rato se crece más. El carácter de la persona se va corrompiendo por irse permitiendo cosas y más. Vimos a un David que se fue pervirtiendo en 9 meses hasta llegar a ser un monstruo, ¿no? Que se desfiguró internamente, ¿no? Del corazón, del que era, cambió total. Eso hace el pecado. Corrompe a la persona de una manera tremenda. La codicia engendra mentiras para obtener dinero, después robos, traiciones de confianza y hasta homicidios por el ansia de obtener. Todo empezó porque un día codiciaste algo y dices, eso tiene que ser mío, eso tiene que ser mío. Y llevó a la persona a ir cometiendo pecado y otro. Como lo hizo David, fue escalando en su maldad y cada vez más, por un poquito de placer, escaló a lo siguiente. ¿Qué más? El pecado aumenta en variedad y en cantidad, pero también comienza a aumentar en frecuencia individual. No, un pecado no se queda así como nada más, pues ya hice esto. Si no hay un arrepentimiento profundo, una confesión de ese pecado como a Dios le agrada y me aparto de él, empieza una corrupción del carácter interna por dentro. No se ve a simple vista hasta que ya es demasiado tarde. Dios sí lo ve, Dios sí está observando todo lo que pasa y está presto a ayudarte. El detalle es si tú quieres. Y el último, el número 5, que es, además de ser una característica del pecado, es una consecuencia del pecado. Destruye el alma. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Ese es el fin. ¿De qué va a morir? Una muerte espiritual. Un estar lejos de la presencia y ayuda de Dios. Dios no te oye. O sea, si tú vives en un pecado, por ejemplo, un jovencito rebelde, un jovencito que no quiere, yo voy a hacer lo que quiere, ni crees que Dios te oye. ¿Cómo dice eso, pastor? ¿No te oye Dios a ti? El día que clames porque algo fuerte te va a pasar, a menos que se mueva su misericordia y te escuche nada más porque alguien ha orado por ti, te saque. Si no, no te oye. Dios no te oye.
Pecaste y destruiste y rompiste toda relación con Él. No te oye. Ora 2 horas, ora 1, reza todo lo que quieras. No te va a oír Dios. Está lejos de ti por tu pecado. Está lejos. No puede tener comunión Dios con el pecado. Es santo. No te va a oír. Pero si tú te arrepientes y si tú dejas esa soberbia tan grande que tienes y le pides ayuda, Dios está presto a escuchar a esa persona. Porque Él no desecha a nadie quebrantado y humilde que le dice ayúdame. Pero a ti no te va a oír. Y este mensaje pues es fuerte y queda como testimonio para el día en que te esté pasando algo. Dios tal vez te recuerde estas palabras y te diga, te lo dijimos. A ver si Dios te oye. El pecado va a llevar a la destrucción del alma del ser humano, a tener un juicio y a vivir apartado de Dios para siempre. Estas son solo 5 características. ¿Hay más? Sí. Hay más características acerca del pecado. Yo nada más quise tomar estas cosas más importantes y que de alguna manera podemos observar en David por lo que narra la Biblia, por lo que va narrando. Creo que lo que se salva a David es de que al final su alma quedó destruida porque procedió a arrepentirse. De lo contrario, a David estaría ahora en el infierno sin nada. Veamos ahora cómo Dios mostró su juicio a David. Segunda de Samuel 12, versículo 10 al 15, solo en esa porción nos muestra. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Está hablando Natán a David. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Muy bien. En esa porción está el juicio que Dios establece sobre David. Veamos algunos detalles de los versículos. Vamos al versículo 10. Siguiente lámina. Por lo cual dice, ahora no se apartará de tu casa la espada. Eso. ¿Qué significa eso? Que no va a dejar de haber muertos en tu familia, David, de forma normal. Porque en todas nuestras casas siempre va a morir, todos vamos a morir, esa es la verdad. Pero aquí iba a haber una situación que Dios estaba declarando y le estaba diciendo, no va a haber unas muertes normales en tu casa, no va a haber, la espada no se va a apartar de tu casa. Y le dijo, jamás. Qué tremendo, ahí está, la palabra jamás. Qué tremendo. Pero, Dios como que está siendo muy severo con David porque que te pronuncie Dios un juicio así, jamás, ni creas que en la 3ª, 4ª, 5ª generación esto ya se acabó. Jamás se va a apartar de tu casa. Qué terrible juicio, pero ahí está. Ahora, habíamos visto en un versículo anterior, en el versículo 6, que David le había dicho al profeta Natán, y debe pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Eso David se lo dijo, al profeta Natán. Y con esas palabras, Dios se la tomó. Conociendo la ley David, de Éxodo 22:1, de que una cordera que se roba a uno, la debe de pagar al propietario con 4, David así pagó con cuádruple lo que había hecho. Primero, se murió el bebé de Betsabé. Dios lo hirió y se muere. Va uno. Segundo, uno de sus hijos llamado Amnón
es muerto por otro de sus hijos llamado Absalón, lo matan en una fiesta de lo arremeten y solo contra él Amnón es muerto. 3, Absalón, otro de sus hijos, lo acuchillan así desde el árbol porque se queda trenzado y de ahí lo acuchillan y se muere Absalón. Y otro, Adonías, que también se lo echan. Con 4 tantos pagó David la muerte de Urías. Qué tremendo, ¿no? Con 4 tantos pagó. Y eso es justo, porque nuestro Dios no hace injusticia. No es un Dios injusto. Lo que usted va a escuchar a continuación, de verdad, si se le hace impactante, es porque vemos muy lejos lo que es la justicia, de verdad. Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo como que suavecito, acolchonadito. No, esto es la justicia de Dios que no se equivoca y es perfecta y pura. Y dijo, merece este hombre, por lo que hizo, pagar con 4 tantos, y le mató a 4 hijos. Tú hiciste eso con Urías, voy a hacer eso con tus 4 hijos. Y se los echó. Ahora, en la historia, a veces es difícil, pero cuando uno tiene hijos, que te maten uno, es terrible. Si alguna vez te ha pasado eso, pues entiendes esta historia más. Si nunca has vivido ese dolor, si no has vivido ese dolor, no quiero que lo vivas. Ni lo deseo para nadie, que te maten un hijo. Y además, pecador. Porque esos hijos que le mata, excepto por el bebé, todos esos, David sabía a dónde van. Es tremendo. Es un dolor indescriptible. ¿Puede alguien además dejarlo en un estado, si Cristo no entra y te ayuda? No sé, puede que no avances en tu vida normal porque se sufre demasiado. O sea, quiero también transmitirte el dolor que sintió David para que se impregne lo que fue la justicia de Dios, ¿no? Imagínate que te enteras, ¿no? Que a tu hijo lo matan. ¿Qué dolor sentirías, no? Pero espérate, el juicio no se ve tan sencillo como hasta ahorita voy describiendo. ¿Qué más le pasó a David? Tamar, la hermosa hija de David, fue violada por su hermanastro. Su hermano la viola a su hija. Las concubinas de David fueron violadas públicamente por Absalón, por uno de sus hijos, cuando se apoderó del reino como David lo había hecho con Betsabé. Durante el resto de su vida, David experimentó una tragedia tras otra, tanto en su familia como en el reino. ¿Qué precio tan grande pagó por unos pocos minutos de pasión con la mujer de su prójimo? Pero aquí te está dejando claro una cosa. ¿Cómo ve Dios el pecado del ser humano? ¿Sabes cómo se puede medir el pecado al ser humano que le cuesta tanto trabajo? Mira cómo paga Dios el pecado, ve los juicios de él y tú te vas a dar cuenta. Ay, sí que Dios ve el pecado terrible, porque si esto es la paga, si esto es como hace la justicia, creo que lo que he hecho no está nada bien. Pero sabes, el juicio no se quedó ahí. Yo te dije que Dios le dijo, jamás se va a apartar. El juicio trasciende más allá de los hijos de David. Lo puedes tú ver en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, con varios de los reyes descendientes de David. Siguiente, porfa. Puse una tabla. Esta donde está una espadita, muerte de ese rey de una manera tremenda. El de hasta arriba muere de una enfermedad intestinal, lo asesinan, pero muere bajo un juicio divino. Los otros 3, muerto por Jehú, asesinado por conspiración, por siervos, muerte por lepra, Usías. Siguiente lámina, porfa. Amnón asesinado, muerto por conspiradores, muerto por batalla. Josías muerto en Egipto, capturado por el faraón Necao. Muerte violenta, a Joacim lo mata Nabucodonosor. Y Sedequías, a quien le sacan los ojos, ¿no? Y con eso termina una dinastía de descendencia de David
jamás se apartará. Qué tremendo. Por si alguien dice, ay no, yo creo que ya la libré con Dios. Ajá. Lo que Dios dijo, lo cumplió y se lo cumplió. Y nos resuena hasta hoy para que tú temas a Dios y digas, no, con Dios no se juega. Puedes engañar a cualquiera, puedes engañar a esto, pero Dios ve todo. Ay, a mí no me ha pasado nada porque ha sido paciente. 9 meses el pecado en su autoengaño lo vivió así David. 9 meses diciendo, no pasa nada. Me limpié la boca, ya tengo a Betsabé de esposa, nadie se enteró. 9 meses vivió así el rey David. 9 meses. Y se pudo haber echado hasta años. Se pudo haber echado años. Así vive la gente, autoengañándose de que a mí no me va a pasar nada. Ajá, espérate, espera. Y Dios lo va a hacer con lo que más temes y más te duele. Eso que tú temes más, agárrate, eso te va a venir. Ay, ese es el pavor que sintió David cuando también el profeta le dijo, y a Saúl, porque dijo, no, a Saúl enloqueció. No apartes tu espíritu de mí, dijo David, porque ya lo peor que me puede pasar. Sigamos la siguiente lámina, verso 10, por lo cual dice ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada. Ya vimos que no se apartó y todo lo que pasó. Y luego dice, por cuanto me menospreciaste. Otra vez se lo recalca Dios a David, me menospreciaste. En el versículo 9, este es el 10, también le dijo, porque tuviste en poco la palabra de Jehová. O sea, Dios le está como recalcando algo a David. Tú me menospreciaste, David. Tú no valoraste. Me viste hacia abajo, David. Me viste así, David, hacia abajo. Me humillaste. Ese es el reclamo de Dios fuerte a David. Me menospreciaste. ¿Y cómo lo hizo? A través de su palabra. No la obedeció. No obedeció David. ¿Sabes de quién más se dice que que un hombre menospreció a Dios? Del sacerdote Elí. Ese que fue su antecesor de David unos tiempos atrás. Dice que el sacerdote Elí menospreció a Dios al dejar a sus hijos perversos, ¿no? Ministrar y no hacer nada, no dirigir a tus hijos por el camino recto, no marcarles lo que es pecado, no conducirlos. Dios le dijo a Elí, me has menospreciado. Y lo juzgó Dios y se murió y mató a sus hijos y no solo eso, también a él Dios le dio una sentencia que toda su descendencia y Dios barrió. También podemos un día explorar la vida de Elí, ves toda la descendencia, Dios la fue limpiando hasta que quitó todo sacerdote de la descendencia de Elí y puso de otro. ¡Qué tremendo! Pero ¿por qué hizo Dios tal cosa? Hay una cosa que a Dios le afecta demasiado fuerte, amigo. O sea, quiero decirte que hay algo que a Dios mira con mucha fuerza en el corazón del ser humano. Que menosprecien su palabra, que la tomes por poco. A eso a Dios lo humilla. Imagínate que humilles al Dios del universo. ¿Qué es menospreciar su palabra, hermano? Cuando tú escuchas, entiendes, ¿no? Y sales de aquí y dices, yo voy a hacer lo que quiera. No estás menospreciándome a mí, sino lo que la Biblia dice. Y eso Dios no lo ve bien, le desagrada, lo abomina, le causa humillación y dolor. Qué delicado. Los que están aquí escuchándome tienen una situación más delicada que el borrachito que está allá caminando. Ese no ha menospreciado su palabra, ¿ves? Por eso Dios ahí todavía lo sigue ayudando y hasta le hace misericordia día con día. Pero los que hoy me están escuchando y salen de aquí y les vale y siguen viviendo su vida como quieren, menosprecian la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le desagradó. Dice el Salmo 138:2, dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad,
porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Por qué para Dios es importante su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo en el Evangelio de Juan es nombrado el Logos, la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es la expresión más pura de Dios mismo. Es que la manera en que como tratamos a su palabra es como lo tratamos a Él. La palabra de Dios, eso que nos dejó revelado, es la forma más profunda de expresarse Dios al ser humano. Es lo más puro que hay. Jesucristo se hizo carne y caminó, pero la forma en que más expresó al Dios del cielo no fue que lo tocaron y lo palparon, fueron las palabras de Jesús, el Logos, la palabra de Dios hecha carne. No hay otra cosa que pueda ser más fuerte que tratar la palabra de Dios con menosprecio, porque es como tratarlo a Él así con menosprecio, lo que dicen sus palabras. Así que la forma en que tú tratas la palabra de Dios es la forma en que tú tratas a Dios. Eso te debe quedar claro. Ahí lo dice. La manera en que David trató la palabra del Señor es como David trató a Dios mismo. Y ese fue el reclamo de Dios y ese fue por el cual le trajo todo ese juicio que está horrible. La forma en que tú tratas la palabra de Dios. ¿Quieres saber si de verdad amas a Dios? ¿Lo adoras y le agradas? Ve cómo trata su palabra. Si obedeces su palabra es porque le temes. Si obedeces su palabra es porque lo amas. Si obedeces su palabra es porque honras al Señor. Esa es la verdad. Aquí no se trata de quién siente más. A ver qué hermano, qué persona es la que hoy tiene expresiones más inmensas de adoración hacia Dios. No. ¿Quieres ver un verdadero adorador? Uno que de verdad diga amo a Dios con todo mi corazón. Ve a alguien que trata su palabra de Dios como a él le agrada, que la obedece, que la ama, que le cree, que la vive. Esa persona, ese es un verdadero cristiano y que ama a Dios. En este mundo donde hay tanto engaño, déjame decirte, no te guíes por lo que tus ojos ven y que ves gente que con todo así su corazón ama a Dios, predicadores elocuentes. No, ve quién de verdad obedece la palabra de Dios y verás ahí una verdadera persona que genuinamente ama al Señor. Ve a una persona, por muy hermosísima que se vea en su carácter, pero no obedece lo que Dios dice, no teme. Cuando se le abre la escritura y entiende lo que debe de hacer, no recapacita y no teme, esa persona ni es salva ni nada, no te engañes. No tiene nada que ver con Dios. De hecho, Dios siente algo terrible porque lo está humillando. Así que, amado, aquí está la clave del mensaje de hoy. ¿Cómo tratas toda la palabra de Dios? ¿Cómo vas a salir de aquí? Ay de ti si de aquí sales con la misma actitud, ¿no? Y, yo voy a hacer lo que quiera. Estás advertido. Estás advertido. El que ama al Señor es porque ama su palabra. Verso 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. De tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Qué tremendo. Está diciendo, el juicio, ¿sabe? El peor juicio que creo que le está cayendo a David es, no solo es que va a haber muerte en su familia, sino que de sus mismos hijos va a sacar el juicio. Qué tremendo es eso. Qué tremendo. Dice, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Si hay algo que causa dolor, es ver a nuestros hijos sufrir y verlos pecar y verlos hacer maldad y que Dios los use para hacerle el juicio. ¿Y qué pasó?
Amnón, uno de sus hijos, viola a Tamar. Absalón mata a su hermano. Absalón le dio un golpe de estado a su padre. Absalón viola a las mujeres de su padre. Parece un juicio muy grande, ¿no?, hacia David. ¿Ha sentido usted dolor cuando ve a sus hijos hacer malas cosas? ¿Ha sentido? Bueno, David sintió eso, pero más porque sus propios hijos se lo hacían entre ellos. Es como cuando en una familia los hijos se están odiando por la herencia, ¿no? Y hay gente que ha sufrido por eso, las herencias, ¿no? Las herencias de que mi terreno que corresponde. Y ahí ves a los hermanos odiándose a muerte, ¿no? Odiándose a muerte, matándose, golpeándose. Y eso, ¿sabe qué? El padre lo sufre, la madre lo sufre, es un dolor terrible. Bueno, eso lo sintió David. Y Dios le dijo, de tu propia casa, David. O sea, tú lo hiciste, tú se lo hiciste a Urías, de tu propia casa. Porque Urías era de tu casa, David. Era de tu casa, tu amigo. Yo te voy a levantar de tu casa este juicio y te va a doler como a nadie. Oh, amigo, que Dios no traiga un juicio así sobre nosotros y que de nuestra propia casa veamos cómo se desbarata nuestra familia uno a otro por algo que hicimos, por no haber sido personas que obedecieron a su palabra. ¿Te parece muy grande el juicio que Dios está trayendo a David? Bueno, déjame decirte, es proporcional a su pecado. Es proporcional. Porque Dios es justicia perfecta. Dios es justicia perfecta. No se equivoca, no le puso ni un poquito de más ni de menos. Es el juez justo de toda la tierra. Si estuviéramos del lado de Urías y de la familia de él, creo que podríamos decir, sí, amén, qué bueno que hizo algo Dios. Si nos ponemos del lado de David, pues empezamos a sentir como, ay. Pero Dios es justicia perfecta. ¿Quieres ver qué tan desagradable fue el pecado de David para Dios? Observa el juicio que Dios le mandó a David. Obsérvalo. Detente. Velo. Y ahí está el siguiente principio. Observar los juicios de Dios nos da la idea clara de la inmensidad de la santidad de Dios y de lo repulsivo que es el pecado. Cuando tú observas en estos casos cómo arremetió Dios con David de una manera así tan fuerte, tan dolorosa, con tanta desesperanza, tú ahí, ¿sabes qué estás midiendo? Una separación entre lo santo que es Dios y lo repulsivo que es el pecado. Es la forma, si quieres, así como con palitos y bolitas que Dios nos permite a los seres humanos medir esas cosas eternas y espirituales. La santidad y lo horrible del pecado lo puedes tú medir. Hay una forma de medir. Observa lo terrible que son sus juicios y tú te vas a dar cuenta, este es Dios, el verdadero y único Dios. Es este. Ahí está. Y amado amigo, yo creo que nuestro país está en juicio. Ve cómo está, ¿no? Todas las inundaciones que pasaron. O sea, no digamos, no, la madre naturaleza se desborda el río. No, perdón. Pero eso, en la soberanía de Dios, Dios trajo juicio sobre gente, la dejó sin cosas, sin nada. Dios llama al cristiano a hacer misericordia, pero te digo una cosa, uno contempla y dice, ay Dios, a ver en qué momento a la ciudad le pega un sismo o un terremoto como el del 85 o del 2017 y a nosotros también nos haces temblar y nos dices, necesitamos a Dios. A ver, pero así pasa en México, ¿cuántas cosas ha pasado? Apenas lo de la pipa, lo de la pipa, ¿no? Que explotó por Ermita y todo eso. Las matazones entre narcos, que podemos echarle la culpa sí al Estado, pero detrás de eso hay alguien que ha permitido que pasen tantas cosas porque este país está apartado de Dios,
porque este país desprecia la palabra de Dios, porque este país está bajo su juicio. Y a menos que la gente se arrepienta y que la iglesia haga algo y que interceda a la iglesia por toda esta nación para que el evangelio corra por todo nuestro país, este país va a quedar deshecho, verás. ¿Por qué? Porque Dios no juega con su palabra, no está dando extensiones de que México sí le voy a conceder. No, Él barre con todo de manera justa, perfecta y santa. Que Dios nos ayude. Observa los juicios de Dios y da la idea clara de lo inmensa, de la inmensidad, de la santidad de Dios. Hay personas que me han dicho, no, es que el infierno es algo muy grande, es un juicio de Dios muy grande. No creo que haya un Dios que te mande por trillones de años al fuego eterno y que ahí apenas va empezando porque dura toda la eternidad. No creo. Es que ve, lo que tienes que ver cuando ves al infierno es la santidad versus tu pecado. ¿Por qué mucha gente va a llegar al infierno? Porque el pecado más grande por el cual van a ser llevada la gente al infierno es haber despreciado a Jesús. Porque Dios ya hizo todo para que el ser humano tuviera redención y estuviera en el cielo. Pero la actitud del ser humano de salir por esa puerta, de salir cada vez y de menospreciar a Cristo y lo que sufrió y el amor, es lo que te va a condenar. Y Dios te va a decir, que hiciste esto. Nunca quisiste estar cerca de mí. Nunca quisiste a mi Hijo Jesús. Nunca clamaste por Él. Nunca clamaste, nunca quisiste. Recibe lo que siempre quisiste. Estar lejos de mí, al infierno. Eso vas a recibir. ¿Ya? El justo pago. Por trillones y trillones y trillones de años. El desprecio a su palabra revelada en Cristo Jesús. Eso va a ser la condenación más grande. Tremendo, tremendo. Mira lo que dice el 2 de Samuel 16:22 para ver el juicio. Dice, entonces pusieron a Absalón, su hijo, ya muchos años después, dice, una tienda sobre el terrado. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre. Se cumplió ante los ojos de todo Israel. Eso que hizo en secreto David, Dios lo hizo en público. Pero mira, me llama a mí la atención, ¿dónde puso Absalón? La puso en el terrado, justo donde David, años atrás, se paró y codició a Betsabé. ¿Coincidencia? No, mamá, no hay coincidencia, no hay coincidencia. No hay nada de coincidencia. Justo el lugar donde empieza toda ahí, Absalón cumple el juicio de Dios y en el terrado, ¿no? Públicamente viola a las mujeres de su papá. Qué humillación tan grande para David. Esto es doblemente humillante porque además lo hizo su propio hijo. Qué terrible, o sea, solo quien ha tenido estas experiencias pues puede identificarse y tener esos dolores de ¿por qué un hijo así, no? El Señor usó primordialmente a los hijos de David para ejecutar sus hijos. Mira, Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Duele mucho ver a los hijos pecar, pero mayor dolor es cuando el pecado de tus hijos tiene la intención de destruir a tus otros hijos y a ti mismo. Si ya de por sí el dolor de un hijo cuando peca es grande, y no hay mayor gozo que ver a los hijos caminando con Dios, imagínate que tu propio hijo atente contra sus hermanos y contra ti mismo. Qué dolor sintió David, qué desgarramiento profundo. Es difícil quizá de entender porque no todos hemos pasado por esa experiencia. No hemos pasado por una experiencia donde un hijo le mata al otro hijo, ¿no? Y se te mueren y luego atenta contra ti.
Amado, que no pases por eso, pero es desgarrador lo que pasó. David aquí es desgarrador, es tremendo, es triste, pero eso era la justicia perfecta de Dios. Eso era la justicia perfecta. ¿Qué precio tan alto pagó David por un momento de satisfacción y por querer taparlo? ¿Qué precio tan alto va a pagar el ser humano por aferrarse a su pecado, no confesarlo como a Dios le agrada, seguir en tu obstinación, seguir de soberbio? Vas a pagar el precio más alto que no te puedes imaginar. Y aquí la gracia de Dios estuvo en que se lo hizo pagar aquí y lo perdonó aquí en la tierra. Pero muchos van a experimentar el dolor más fuerte en el castigo eterno y ya no habrá perdón. Termino con el verso 12, dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David pecó en secreto y Dios lo juzgó en público, ojo por ojo, diente por diente. Esa frase la dijo Jesús y dijo, habéis oído, pero ahora te explico un poco. Cuando Jesús esa frase la toma para decir, pero yo te digo, y ahora se usa esto, pon la mejilla, era porque la frase ojo por ojo, diente por diente, el ser humano la llevó a su relación con su prójimo, a relaciones sociales. Ah, tú me haces esto, yo te lo devuelvo. Ya dijo la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. Pero esa frase no, si tú lees la Biblia con atención, esa frase no se la deja a los seres humanos, se la deja a los jueces. Es una forma en que Dios en el libro de la ley lo deja para que el juez sepa cómo juzgar un caso y decir, ojo por ojo, diente por diente. Entonces si te matan este animal, lo correcto es pagar la vida de ese animal. Es una ley clara que sigue en vigencia para los jueces, no para nuestras relaciones con nuestro vecino, esposa, amigos y hermanos. No. Jesús vino a regular y aclarar. Para tu relación, no uses el ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí Dios usó el ojo por ojo, diente por diente con David para la justicia que le correspondía. Tú hiciste esto. Tú agravaste a tu prójimo. Traicionaste a los de tu casa. De tu casa levantaré entonces el mal y traeré el dolor más grande que pueda experimentar el ser humano. Con tus hijos lo voy a hacer. Y amado, Dios sabe que nuestros hijos es de las cosas que más valoramos en este mundo, que más nos duele. ¿Por qué? Porque a veces hasta decimos, Dios, tócame a mí, que a mí me dé el cáncer, pero libra a mi hijo, por favor, que a él no le pase nada. Aguántate cuando Dios trae algo sobre tus hijos por no haber querido obedecer su palabra, porque me menospreciaste, dijo Dios. Y este versículo con el que estamos cerrando es un consuelo muy grande. ¿Cómo creer, hermano? Todo esto que nos ha dicho, yo te voy a decir qué es lo que Dios me dijo fuertemente con este versículo, y me dijo de una manera consoladora y profunda. Me dijo, pero a todos aquellos que son Urías, yo les digo, dejen en mí la justicia. Porque yo vi lo que David le hizo a Urías y lo juzgué. Si a ti te ha hecho alguien algo malo, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, alguien te ha dañado tan fuerte, ha hecho algo aberrante como lo hizo David con Urías, déjale la justicia a Dios. A él no se le va ni un detalle. Todo lo ve, todo lo que te hicieron y hasta lo que ni te enteraste que te hicieron. Esas cosas que ni siquiera tú dijiste, ay, ¿a poco eso también me hicieron? Todo eso lo vio Dios y lo va a juzgar. Esta historia
nos deja un temor profundo, pero también nos deja un consuelo y nos dice, Dios es el juez justo, no puede ser burlado. Nadie se va a burlar de Él y va a hacer pagar cada cosa. Amado amigo, no te amargues, no vivas amargado. Perdona para que Dios te pueda perdonar y déjale en sus manos a Él la justicia. Que mira cómo paga Dios, no paga suavecito. Es justicia perfecta, es santidad perfecta. Nadie sabe el mejor castigo que va a recibir esa persona que te hizo tanto daño que Dios. Nadie más. Ninguna sabiduría en este mundo iguala la sabiduría de Dios y sabe perfectamente lo que tu agresor cometió y lo que necesita recibir. ¿Y qué te digo yo? Sino hasta ahora por él, porque en las manos de Dios, Jonathan Edwards dijo, oh pecadores, en manos de un Dios airado. Oh pecadores, que no caigan en la mano de Dios. Hasta ora por tu agresor y dile, Dios, cuando te acuerdes de lo que me hizo, que tu mano sea livianita, porque amigo, Dios va a ejecutar su justicia y esto también te debería de llevar a perdonar. Perdona a todos los que te han agredido, hecho mal, hecho pasar por algo. Entrégale toda esa justicia a Dios, que cada detalle, como lo vimos, lo tomó en cuenta Dios. Hasta un terradito donde ocurrió, hasta el mínimo detalle, Dios lo juzgó. Amén. Cerremos nuestros ojos y platiquemos con Dios. Y platiquemos con Dios. Amado, a menos que veas tu pecado, 5 verdades quiero repasar contigo. A menos que veas tu pecado como Dios lo ve, jamás lo vas a confesar como a Dios le agrada. Ay, ¿cómo logró ver el pecado tan grande? Mira sus juicios, mira cómo lo ve Dios. Y entonces acércate a Él a confesar como a Dios le agrada. Hay características del pecado que destrozan tu alma y tu espíritu. El autoengaño, te endureces en el corazón, te ultraja la razón, al rato cambias lo más preciado, lo más valioso por cosas insignificantes. El pecado tiende a corromper todo el carácter y te vuelve un monstruo tarde o temprano y termina destruyendo el alma. Oh amigo, ese es lo que el placer del pecado da al fin y al cabo, destrucción del alma. La manera en que tratas la palabra de Dios es como tratas al Señor mismo. Tienes de dos. Hoy sales con un corazón dispuesto y a decirle, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar, obedecer tu palabra. Hoy la sales menospreciando y eso a Dios lo humilla y traerá tarde o temprano un juicio sobre aquellos que desprecian su palabra, sobre ti, sobre cualquier persona. Nadie tiene un pase gratuito. Observa los juicios de Dios porque nos da la idea clara de la inmensidad de la santidad y de lo repulsivo que es el pecado. Y quinta verdad, deja la justicia en las manos de Dios. No hay juez como Él. Amigo, platica con Dios. Aprovecha el canto y habla con Él. Yo no soy juez ni soy nada, solo un expositor de su palabra. Pero habla con Él. Aquí está. Esta es su gracia. Algo que no merecemos, que prometió. Está su presencia donde están de los de su pueblo reunidos y aquí está Él. Habla con Él. Aprovecha el momento. Renuévame
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, no podemos sin tu ayuda, Señor. No podemos sin tu ayuda. El pecado destruye, engaña, endurece, nos deja sin razón, Señor. El pecado, Señor, nos destruye. No podemos sin ti. El pecado nos lleva a menospreciar tu palabra, Señor, y nos atrae, nos envuelve. Solo necesitamos de tu ayuda, Señor. Renuévanos, Señor, cámbianos. Sea tu Espíritu Santo con nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Sálvanos, sácanos, destruye la soberbia, Señor. Si queda soberbia, Señor, orgullo en nuestro corazón, ingratitud y todas esas cosas que quedan ocultas, ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. No queremos, Señor, exponernos a tus juicios. No queremos exponernos a un trato duro, Señor, a que tú trates con nosotros. Queremos acercarnos a ti, Dios. Padre, ten misericordia, Señor, y ayúdanos mucho. Amado amigo, el canto, más que cantar por cantar, son las palabras para acercarse a Dios. Pídele que te renueva, pídele que cambie todo dentro de ti, pídele que te ayude a sacar el pecado que está en ti, pídeles a tener un corazón nuevo, pídele que te ayude a sacar la amargura de tu corazón y a entregarle toda la justicia en sus manos, que Él es juez justo. Pídele que te ayude en tu soberbia, en que no quieres ser radical con las cosas, que quieres seguir tú siguiendo tu ley y tu forma de ver las cosas. Pídele que te ayude. Es una oración de ruego. Vuelve a escuchar el canto y platica con Él. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor
permita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrega lo que te impide en el Espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Oh Cristo, ven y llénanos, Oh alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Sura te entregamos nuestro ser. Tus tristezas en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Llénanos de ti. Padre, solo en Cristo podemos, Señor, encontrar la salvación. Amén. La salvación para ser libres del pecado.
Solo en Cristo, Señor, Amén. se puede ser libre de algo tan tremendo que es el pecado. Así es, Jesús. Llénanos de tu bendición Amén. y ayúdanos a caminar contigo, a no apartarnos de ti, Señor, a no apartarnos de ti Amén. y a caminar contigo, Señor. Amén. Gracias por esta palabra y por la bendición de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Amado, que la paz de Dios y la reflexión de su palabra vaya con todos ustedes. Que Dios les bendiga mucho, nos fortalezca. Si Dios permite, en 8 días otra predicación, otro mensaje de Dios. Hasta pronto.